Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu espacio de encuentro. Qué alegría estar aquí. Hacía tiempito que no tenía el privilegio de poder compartir con ustedes desde este lugar. Siempre me ven por ahí dando cantazos y todo lo demás. La vez pasada no pude venir porque estaba enfermo, pero la gloria es de Dios, estamos aquí, es por su Espíritu Santo que nos ha impulsado a poder estar en el día de hoy. Así que un aplauso a Dios nuevamente. Hay un salmo que me gusta muchísimo, que siempre lo repito cuando toco estos tipos de temas, que se llama "Cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos habitan en unidad". Así que qué alegría que estemos aquí con ese mismo propósito de venir a adorarle a Él. Amén. Así que hágame el favor y salude al que tiene a su lado y dígale: qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. También dígale: eres precioso ante los ojos de Dios. Ahora, salude a alguien que no conozca y dígale: qué bueno que estás aquí. ¿Se puede parar un momentito? Rápido, vamos, rápido. Salude a alguien que no haya saludado, que no haya conocido, que es la primera vez que le ve o que es la primera vez que interactúa. Así que qué bueno que usted está aquí en el día de hoy. Pues como dice ahí, ¿verdad? Mi nombre es Radamés Carlos Fernández. Qué vergüenza quien escribió ese nombre ahí a estas alturas de mi vida. Que se vaya a mi Instagram ahora mismo y lo copie. Que copie eso en mi Instagram. Llevo una H después de la D, pero no importa. Amo quien lo hizo, así que no hay problema. Mis amados queridos, hoy hay un tema poderoso que quiero tocar con ustedes en el día de hoy. Como vieron la promoción, se llama Iglesia. Diga conmigo: Iglesia. Iglesia, deja que llegue, ¿verdad?, el slideshow para que me acompañen, porque hay un poco de información, pero también quiero tocar un poco también de cosas que nos lleguen al corazón para poder entender lo que es el concepto de iglesia, lo que en algunos contextos lo mal utilizan y en otros qué significa realmente ser iglesia, ¿verdad?, en el día de hoy. Ser iglesia es ser comunidad. Amén. Como venimos a ver, ¿verdad?, nuestro takeaway de hoy dice: nuestra misión, una iglesia sin frontera. Diga conmigo: iglesia sin frontera. El objetivo es que podamos ser testigos y portadores de la misericordia que hemos recibido a través de un servicio generoso y una misión evangelizadora. O sea, que alguien en algún momento nos habló de quién es Dios en nuestra vida, cuál fue el propósito que estableció en nosotros y hemos decidido seguirle a Él, ¿verdad? Y por eso después nos congregamos. Eso lo explicamos mejor ya mismo, ¿verdad? Pero por ahí va la intención de hoy. Para poder entender lo que es el concepto de iglesia, vamos a irnos a algo mucho más básico, pero fundamentalmente importante ante una sociedad o a un pueblo. Y es la familia. Para poder entender lo que es una vida de iglesia y llamarnos familia como iglesia, primero hay que entender lo que es el concepto de la familia. O sea, léase ese núcleo, ese fundamento principal, el que nos forma, el que nos cría, el que nos crece, el que nos da esa primera formación para poder entender a qué significa cuando entonces hablamos de la iglesia. Por lo menos para poder, ¿verdad? Voy a hacer estas definiciones a la luz del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Está bien? También la RAE da una muy buena explicación, pero quiero irme, ¿verdad?, con el contexto a que lo que nos compete aquí, ¿verdad?, que es la iglesia. Recordando que la iglesia es madre, pero también es maestra. Cuando siempre nos referimos a lo que dice la iglesia, no es una imposición de la iglesia. Cuando usted decide querer seguir a Dios por medio de nuestra iglesia, ¿verdad?, la que fundó Jesús, entendemos que todo lo que incluye en ella
pues entonces vamos a contemplarla para poderla aplicar a nuestras vidas. No hay tal cosa como que esto sí o esto no, ¿verdad? O lo cogemos o no lo cogemos. Esto es una decisión súper importante y eso la descubrimos producto de un encuentro con Jesús, ¿verdad? Que eso ya es otro tema. Cuando usted tiene una relación con Jesús, producto de esa relación con Jesús, repercuta en una vida de comunidad. Diga conmigo comunidad. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la familia es la célula original de la vida social y una comunidad de vida y de amor fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer abierta a la vida. Es el primer lugar donde se aprende a vivir los valores morales, a honrar a Dios y a usar la libertad. Se conoce como una sociedad natural que proporciona a sus miembros un plan de futuro, de esperanza, afecto y solidaridad y ayuda mutua. O sea, que el sentido de la familia es que nos va formando, nos va presentando a Dios en esa primera etapa de nuestra vida, nos va inculcando los valores sociales, todas esas cosas, ¿verdad?, que nuestro papá nos va insistiendo, no se roba, no se habla malo, no se esto, no lo otro, que a veces cuando chiquitos nos molesta que nos estén regañando tanto. Pero producto de ese camino que papá, mamá, ¿verdad?, o quien le haya criado a usted, ese tutor, que haya encaminado con usted, le va guiando para que usted pueda ser una persona de bien en el futuro. Yo no sé si usted cuando le pasa ahora en la adultez y usted tiene unos comportamientos, por ejemplo, que usted tiene un momento de encontronazo con un compañero, ¿cuáles son las primeras cosas que te llegan a la mente? En lo personal, la primera cosa de cómo gestionar problemas en mi vida, la primera cosa que me llega, o para bien o para mal, cada cual con la experiencia que haya tenido, es cómo papá y mamá resolvían los problemas. Y eso es lo que te llega de primera intención. Y eso es un chip que se te queda. Por eso a veces cuando hemos vivido no la mejor experiencia de familia o de formación, por la razón que sea, por eso hemos tenido, ¿verdad?, que trabajar un proceso de terapia e ir limpiando, ¿verdad?, lo que fue a lo mejor una mala concepción y unas ideas de gestionar las situaciones, ¿verdad?, en ese sentido. Pero para que sepan la importancia de ese primer núcleo que es la llamada la familia. Las características de una familia tiene lo siguiente, y dice comunidad y cooperación, o sea que trabaja junta. Es una comunidad de vida y de amor con un propósito común donde los esposos cooperan en la educación de sus hijos. O sea que papá y mamá se tienen que poner de acuerdo de cómo vamos a llevar a ese muchacho. Yo sé que a veces vivimos en un mundo tan acelerado y esos matrimonios jóvenes, a veces veo que tienen los niños y de momento mamá dijo que no y el papá va y le dice que sí, porque no habló con mamá y no le preguntó. Mira, él me está preguntando, te preguntó para ponerme de acuerdo y a veces se nos va eso. Y eso provoca un conflicto o ve un beneficio o ve a una figura como la persona autoritaria. ¿Sí o no? ¿Verdad que ha pasado? Pero tiene ese sentido, el de comunidad y el de cooperación. O sea, papá y mamá va en el fin de que sus hijos vayan creciendo, aparte de ellos como equipo, como matrimonio, como pareja, ¿verdad? Ir fortaleciendo su amor, porque no se caduca solo en los hijos. O sea, esto es un fortalecimiento del día a día y vamos fortaleciendo lo que son las relaciones interpersonales entre padre e hijo y también mi relación con mis hijos y mi familia añadida que tengo en cada lado. Por consiguiente también es célula de la sociedad natural original, el fundamento de toda vida social, un lugar donde se inician los valores morales y la vida en sociedad. Por eso el apellido, ¿verdad? Usted ve que en la época antes y todavía se utiliza, esos son los Robles de tal lugar, esos son los Martínez de tal lugar, estos son la Luz de tal lugar. Porque entonces van conociendo ese grupo de familia con unas características particulares y le van. ¿Por qué? Porque socialmente tiene un peso importante. Por eso el matrimonio, de hecho, no se trata igual a alguien que convive a nivel legal versus a cuando alguien ha hecho una unión, ya sea legal o por medio de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como institución, pues tiene un valor poderoso en la sociedad para poder tener, ¿verdad?, una hegemonía en la sociedad, y es como se mueve el mundo, aunque apareciera que eso pierde valor, aunque usted no lo crea. Sí, aunque se están casando más tarde, son más personas que han decidido quererse unir porque han entendido, después que han andado la seca y la meca, que cuando quieren un compromiso lo quieren de verdad.
porque entonces se dieron cuenta y a veces hasta se arrepiente de lo tarde que decidieron, porque entonces tomaron una decisión porque querían disfrutar la vida, pero no entendieron también lo que implica el matrimonio más tarde y todo lo que trae después, ¿verdad? Un hijo más tarde, entonces tú vas a tener más edad, etcétera, etcétera, en ese caso, ¿verdad? Según el norte que tenga ese matrimonio. Es una escuela de humanidad, es la que te enseña a respetar a la gente. Es un lugar privilegiado para crecer, desarrollarse, aprender los valores morales, la sociedad y el amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la familia, mire, usted es un niño, usted no le falta respeto a los adultos, usted no habla malo, usted se acuesta temprano, se estudia en esta casa, hay que ir los domingos a la iglesia, y al principio suena una machaquita, pero cuando ese adulto llega, esos valores que tuvo desde chiquito son los que repercutan en la sociedad después. La compasión, la misericordia, el entender al necesitado, cómo papá, mamá trata a un indigente, cómo papá, mamá trata al vecino, cómo papá, mamá trate a sus familiares, a sus papás de cada lado. Eso lo ve el muchacho porque eso lo va a repetir de alguna manera, a menos que ese muchacho, ¿verdad?, tenga una visitación tan poderosa y si hubo un error en el camino, se dio cuenta y lo trabaja para que no se repita ese ciclo, pero no siempre es el caso, ¿verdad?, en ese sentido. Hasta ahí, ¿nos estamos entendiendo? ¿Estamos claros? Seguimos. Unión de amor. Es una comunión entre un hombre y una mujer unidos por el matrimonio, un vínculo que se considera preexistente a cualquier institución jurídica o religiosa y es abierto a la vida, ¿verdad? Lo explicamos ahorita. También es base para la esperanza, lo que hablamos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos crisis en nuestras vidas, y yo he oído testimonios poderosos de gente que se les derrumba el mundo y por la única razón que no se le sale de sí la situación de vida es porque ha tenido un apoyo de su familia, en su crisis, en su angustia. Esos papás, esas mamás que siempre abren los brazos para sus hijos, que cuando hay una necesidad grande, ven mi hijo, estamos aquí para apoyarte. No es necesariamente apoyando lo mal hecho, es que has cometido un error, no te salió las cosas como tú querías y necesitas que te apoyemos y estemos contigo. Tranquilo, ánimo, vamos a trabajarlo, vamos a caminar juntos. Papá, mamá nunca deja de serlo, porque siempre está bien pendiente de sus hijos. Mira, yo tengo ya 44 años y mis papás todavía, cuando yo voy a casa de ellos, si voy así sea al supermercado, y voy a salir, no me puedo salir sin yo notificar. Cuando yo los visito, ellos viven en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces cuando yo voy allá, yo tengo que notificarlo. No es permiso per se, pero a ellos les importa que yo esté bien. Tal vez acá en Puerto Rico no me preguntan tanto porque ellos saben que yo vivo solo y yo gestiono mi vida por mi cuenta, pero cuando yo voy donde ellos no dejan de ser papá, mami, ahí va, llega. Uno está en la eterna dieta aquí en Puerto Rico, ya va mami, me hace unos calderones de comida que tú dices, Dios mío, pero así no se puede, mami. O sea, las 10 libras que bajé para venir para acá, me las estoy comiendo contigo aquí. O sea, pero es ese desboque de amor que tienen los papás sobre sus hijos, ¿verdad? En ese sentido. Seguimos. La familia es un microcosmos, o sea, un espacio pequeño de la sociedad en general. Es la sociedad natural donde, a pesar de no estar basada en reglas jurídicas, es un conjunto de personas que se relacionan entre sí con un propósito común, como mencionamos ahorita el matrimonio, ¿verdad? Pero ya aquí en el contexto de padre, madre, hijos e hijas, ¿verdad? Para los católicos, la familia es la iglesia doméstica. Diga conmigo, iglesia doméstica. No es lo que nos encanta ahora de poner los muchachitos en colegios católicos para que allí me lo formen en fe. No. Esa comodita no va. Usted se tiene que sentar y enseñarle los valores a sus hijos, y eso se enseña estando con sus hijos, compartiendo con sus hijos, escuchando a sus hijos, para que ese hijo pueda entender qué es lo que tú esperas de él, y también tú poder conocer por dónde está su corazón y poder fortalecer las áreas que necesitan ser fortalecidas. ¿Me siguen? Los amenes son bajitos ahí, ¿verdad? En el cual se nos da la oportunidad de formar valores, ética y sentido a la vida.
¿Por qué? Porque descubrimos el amor de familia, que es una representación de ese amor filial, ese amor de Dios, de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nos enseña el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa Trinidad que funciona casi como una familia y cómo eso se ve reflejado en la vida de un cristiano una vez tiene un encuentro con Jesús, ¿verdad? En ese sentido, pues también eso se ve reflejado en mi hogar y en mi familia. De hecho, los matrimonios, cuando usted se casa, el primer compromiso que usted tiene no es estar haciendo cosas en la iglesia, es atender su hogar. Yo trabajo con Gaby Molina y Gaby, con el tema de su ministerio de música, ¿verdad? Pueden buscarlo, tiene canción nueva, por favor. Me lo siguen ahí, Gaby Molina Jardín, así que está sonando ya en México y en varios países para la gloria de Dios, así que estamos sonando chévere, pero... Y Gaby y su esposa no me deja mentir porque siempre yo he sido aliada de su esposa, Natalie. Y es que Gaby es mi hermano. Y Gaby nos hemos oído y nos hemos llorado y nos hemos reído y toda la cuestión en la vida, pero siempre yo le he insistido a él como mi hermano, que lo amo con mi vida y con mi corazón. Y es que tu primer testimonio no es ni siquiera si yo tengo una necesidad. Si la necesidad prioriza tu familia, es tu familia, tu primera intención. Cuando nosotros tenemos compromisos, siempre mi primera intención es revisa tu agenda, consúltalo con tu esposa para poder confirmar que tú puedas estar en X lugar como ministerio de música. ¿Cierto o no? Allí no se hace nada sin que ese hogar esté aprobado primero. ¿Por qué? Porque yo entiendo el sentido de la familia. Y si usted no protege la familia, aunque sea en nombre de Dios, podrán haber eventos particulares con sus situaciones particulares que a lo mejor sí se coordinó y de momento un niño se puso malo y vemos que la situación Natalie la puede manejar. Él hace su actividad, pero ya tuvo un compromiso previo. No fue porque encima de esa situación hicimos un compromiso. Porque si está sucediendo es un no. Si podemos hacer la dinámica de que ella atiende en lo que él se presenta y después vamos y él va y la apoya y continúa con ella, pues perfecto. Pero es siempre entendiendo que la familia es esencial. Y así es como se va fortaleciendo el núcleo. Ustedes no han oído esa expresión cuando dice que entre mi hermano y yo nos matamos, pero ay de aquel que se atreva a hablar mal de él o de ella. Ay de aquel que se... ¿Por qué? Porque hay un vínculo que se fortalece. No significa que no hayan situaciones, pero hay un vínculo que se fortalece. Hay una relación que se fortalece. Y esa relación entre padre, madre e hijos e hijas, entre hermanos, es parte de la vida y es lo que hace que nos ponga y nos... Oye, dígame que un buen hermano de esos que le meten caña a uno, que te dice la verdad de un soplazo, no te da un tomatabaco, como decía mi abuelo, un cantazo, que te haga sentir y te da un shot de humildad en tu vida, porque si te creías que tú estabas en una situación, te groundeas rápido, te pone a tierra de una vez, porque te dice 4 cosas que te baja de una vez, tú sabes. ¿Por qué? Porque son honestos, porque te dice que es la que hay, ¿me entiendes? En una familia, en una circunstancia, ¿verdad?, que tiene una buena relación. Pero para poder, ¿verdad?, entendiendo la esencia de la familia, pues entonces vamos a dar la vuelta a lo que nos compete en el día de hoy. La iglesia. La iglesia, según el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, la define como una santa, católica y apostólica llamada por y conducida por él. Repítalo ahí conmigo. Conducida por él, que se manifiesta como el pueblo reunido en fe y bautismo, que participa de la misma misión y es guiada para ejercer estas cualidades. Y tú dirás, wow, ajá. ¿Y con qué me como yo eso en la iglesia? Porque si yo estoy empezando ahora y no me sé todos estos términos y toda esta cuestión, pues vamos a desmenuzar, vamos a caer en tiempo. Mira, te voy a robar 5 minutos más, no me ajoren. Acabo, lo dejamos ahí. Vamos a ver. La iglesia como familia de Dios. La iglesia es signo e instrumento de comunión con Dios y de unidad entre los hombres y mujeres en familia. ¿Eso debe ocurrir, sí o no? Lo dijimos ahorita, ¿verdad? Que se ponen de acuerdo,
que toman decisiones en conjunto, que caminan, claro, cada cosa en su etapa. Ya cuando usted va siendo adulto hay ciertas cosas que ya usted va teniendo libertad, pero como esencia la familia camina unida, camina junto. Podrán tener diferencias, pero van caminando. En la iglesia, mira aquí, instrumento de comunión con Dios y de unidad entre los hombres y las mujeres. Por eso la palabra decía, mírenlos como se aman, a las primeras comunidades cuando se empezaron a hacer. Mírenlos como se aman, a los del camino. Aquello, antes que se llamaran cristianos, antes que se llamaran católicos, ese nombre que se le decía a esa gente que caminaba junta y se compartían todo, a esa gente del camino, vivían así. Y esa es la escuela que nos da la iglesia, a la luz de la palabra y a la luz de la tradición, porque dijimos que la iglesia es madre y maestra, madre y maestra, y como no todo está en la Biblia, hay cosas que se preservan por medio de la tradición. Esa es la belleza de nuestra iglesia. Esos gaps que en otros lugares no se completan, que se dejan así como que a la interpretación del que se paró al frente. Lo bello de nuestra iglesia es que se completa con la tradición y van a la raíz de muchas cosas que responden realidades de nuestra vida. Amén. Que están llamados a llevar la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. ¿Se acuerda cuando el Papa Francisco escribió llevar la alegría del Evangelio al mundo entero? Una imagen bíblica utilizada por el Concilio Vaticano II que puede ser útil para entender que la iglesia, entender a la iglesia como familia de Dios. La casa de Dios en que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu. Ahí dice, ¿verdad? En Catecismo, dónde está ubicada, en cuál encíclica, ¿verdad? Y ahí puede ver en ese documento dónde está citado, cómo fortalece esa parte. Seguimos. La imagen de la iglesia como familia es antigua y la idea es una familia como iglesia doméstica, lo mencionamos ahorita. Ha resurgido en los últimos tiempos. Las parroquias son comunidades de familia, o sea, no es el templo. Este es el sitio donde nosotros, las personas, nos convertimos en templos de Dios y en comunidad de familia nos unimos con otra familia y nos convertimos en una sola familia. ¿Nos estamos entendiendo? Ese es revolú, ¿se entiende? O sea, mira cómo este cuento chévere. Usted tiene un encuentro con Dios. ¿Quién ha tenido un encuentro con Dios personal? De esos que te ponen a llorar, que tú dices, Señor, te acepto con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi corazón. Alguien dígame, en el que haya recibido ese llamado en algún momento. Cuando usted tiene ese encuentro personal con el Señor, que usted ha tenido un cara a cara con Él, que lo confronta y lo mira a la luz de su palabra, a la luz de su resurrección, ¿quién es usted y de dónde lo sacó y a dónde te quiere llevar? Y empiezas a tener un amor por la misericordia de Dios y lo que ha hecho en ti y por los tuyos, sin ser merecedor de ello, porque es su pura misericordia la que se le ocurrió quererte incluir para que usted sea redimido y pueda llegar a la salvación. Porque lo que buscamos son corazones contritos y humillados, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere para que entonces puedas recibir ese perdón de parte de Él. Amén. Que por eso la reconciliación es preciosa. Cuando usted tiene ese encuentro y el Señor le confronta y usted reconoce que Dios es el Señor de su vida y que quiere empezar a transformar poco a poco áreas de su vida, porque señores, esto no es un botón on-off, esto no es aquí estoy y llegué, esto es un proceso hasta el resto de tu vida. Y usted ha sido marcado por Él desde el bautismo y lo ha hecho suyo y lo ha separado suyo. Claro, en la libertad de que tú tomas la decisión si sí o si no. It's up to you. Él es un caballero y no se mete donde usted no lo quiera, pero Él siempre está apto y disponible para abrir sus brazos y recibirte. Cuando tienes ese encuentro y has reconocido que el Señor es el Rey de Reyes, Señor de Señores en tu vida, adivinen qué, no entramos en una dinámica de yo creo a Dios a mi manera. Si es verdad que usted conoce a Jesús, es imposible. Es imposible, y dígalo de la manera que usted quiera. Pero es imposible, diga conmigo, es imposible. Dígalo conmigo duro, es imposible que no repercute
que no repercute en una vida de comunidad. O sea, el encuentro es personal, pero la salvación tiene una implicación de comunidad. ¿Usted me entendió? Yo no sé qué le han dicho por ahí los reels, los stories, gente que se para a explicar qué cosa, y yo creo a Dios a mi manera, y este es Dios y yo, y la historia. No, usted depura carácter en la vida de comunidad. Así como tenemos hermanos que nos depuran carácter, así como tenemos padres que depuran carácter, pero la familiaridad es la que nos sostiene esa relación. Lo mismo pasa en la vida de comunidad. Esa familiaridad que nos une por la fe es la que sostiene el amor, aunque no necesariamente sea una perita en dulce la persona. Habrán personas que son pesaditas y tienen su proceso, pero le amas porque también ama a Dios. Le amas porque Dios te invita a que le ame. Le ama porque permite formar un carácter en usted y tener misericordia por los demás. ¿Usted entendió? Y la iglesia es eso. La iglesia no es un lugar para exclusivos. La iglesia no es un espacio para usted jalar aparte y yo soy del club elite de la iglesia y que yo. Esto es producto de una relación. Empiezo a amar a mis hermanos e invito a otros, ¿verdad? Y seguimos. La familia es un lugar de pertenencia, un lugar privilegiado para experimentar el amor, el crecimiento, un signo original del amor de Cristo por su iglesia. O sea que hacemos nuestro, ese amor que Dios le tiene a su iglesia, ese amor, ese celo por nuestra iglesia lo desarrollamos nosotros también y amamos nuestra comunidad y queremos nuestra comunidad. Porque cuando usted tiene una relación con Dios, usted anhela de una manera inquebrantable el venirse a encontrar con su comunidad. A usted le hace feliz ver su comunidad. Como cuando usted no ve a su papá y su mamá hace un buen tiempo. Y cuando los ve, ese abrazo y ese apretón que tú dices, esa tía que no veo hace tiempo, esa abuela que no veo hace tiempo. De esa misma manera, cuando tú llegas, ve el amor reflejado en los hermanos, pero también en el encuentro personal con Él. No se trata de luces, no se trata de musiquita bonita, que puede hasta no haber música, pero el encuentro por medio de la Eucaristía es suficiente para vivir todos de acuerdo de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es a la vez un elemento de construcción de la sociedad y un medio fundamental por el que nos introduce en una relación decisiva, diga conmigo decisiva, con Dios. La iglesia te invita, no te obliga, te invita, la decisión es suya. Usted decide si quiere venir la próxima vez aquí. Usted decide si quiere venir a participar en misa, pero la apertura está y es responsabilidad de los otros hermanos preguntar, porque a veces tenemos procesos en nuestra vida y estamos solos y simplemente lo que necesitamos es un abrazo, un acompañar, un momento, porque en la iglesia estamos para acompañar también. Hay gente rota, hay gente herida, hay gente dañada y así como Dios te buscó con tu ruptura, de esa misma manera te llama de una manera personal a que también acojas a otro cuando tenga una necesidad. Dejemos ya que digan que nosotros los cristianos nos pasamos emitiendo juicios de otros, que nos pasamos señalando a otros. Tú procura de que tu vida en santidad sea tan fuerte como la transfiguración del Señor en el monte. ¿Se acuerda? Que resplandeció tanto que se refleje en tu vida y que la gente te pregunte ¿qué tú tienes? Que eres diferente, porque eso pasa. Y tú no necesariamente tienes que venir de primera a estarle hablando de... Ahora, la que te abrió esa puertecita, le hablas de su amor, pero de tu experiencia. Sí, es muy chulo que profundicemos la palabra porque nos refuerza las promesas, nos refuerza lo que Él ha hecho por nosotros, nos refuerza cuál es el llamado que nos tiene a nosotros. Eso está muy bien, pero en esa relación personal, desde el amor, que Francisco siempre insistía, la misericordia es igual al amor. That's it. Y esa relación con Él, porque en la medida que mejor te relaciones con Él, no clericalismo, y lo digo con mucho temor y temblor para que no me demonicen el término, porque sí, la religión es necesaria,
Porque la religión significa relación con Dios. Adivine. Punto. Si a usted le dijeron otra cosa, haga un ejercicio de la etimología de la palabra. Religare es relación. Y la religión fue revelada con la intención de acercar su pueblo a Dios y nos eduque en el camino. ¿Se acuerdan de la tradición que mencioné ahorita? Ese es el sentido de ella. Déjense de estar con moods. Dios no funciona con un mood. Hoy pure sunshine. Hoy todo es que lindo. Didi, toda esa cuestión. No. La relación con Dios es una decisión. La relación con Dios es un sí a Él. Pero cuando decimos ese sí, entendiendo lo que implica, es gratis, pero hay una actitud de vida que se transforma producto de esa relación. Oye, cuando alguien te ha hecho un favor tan grande y tú no te merecías ese favor, pero te lo hizo y te salvó de algo, dime que tú no te quedas como con un vacío de quererle agradecer a esa persona. Porque tú sientes que, wow, es que ni yo supe pedir lo que yo necesité y esta persona me socorrió. Y me llegó y me ayudó. Y uno tiene ese nivel de agradecimiento. Imagínate cuán más grande es aquel que muere en una cruz por ti y por mí. Pecado, todo aquello que me aleja. Y que fue su cruz la que estableció un puente entre el pueblo y el Padre. Me van a matar con el tiempo, Dios mío. En la familia de Dios nos encontramos continuamente con Cristo, que según el Papa Benedicto XVI, ¿se acuerdan? El Papa, el duro, en Deus Caritas es, da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, lo que mencionamos ahorita. Nuestras propias familias aprendemos a afrontar dificultades y enfrentarnos a las realidades de vida, iluminados por su presencia. ¿Por quién? Por su, dígalo convencido, es iluminado por Él, señores. En la vida familiar encontramos a Cristo y mire que tiene a su lado, en los demás. Mírelo, el que tiene a su lado, ese es Cristo, es su semejante. Es su prójimo, con luces y sombras. Me cae bien siempre, no siempre. Hay gente que yo quiero meterle en unos Teraiser ninja. En una ninja mejor, que son, ¿sabes? Te lleva a torque ahí. Te echa hielo entero ahí. Ella. Y hay gente que te lleva ahí y usted lo ofrece por la paz mundial. El que me conoce sabe que he orado mucho por eso a veces. La vida familiar encontramos a Cristo en los demás. Por tanto, en nuestras familias individuales como en las familias parroquiales, nuestro compañerismo, o sea, la vida de comunidad, se da un espacio en nuestra convivencia y trabajo diario, en un camino común y en una meta común, nuestro destino con Dios. Amén. Ya casi termino. No es principalmente una agrupación administrativa organizada y ocasionalmente reorganizada como una empresa. Más bien, sus características distintivas son, diga conmigo, la oración y la Eucaristía. Denle un aplauso a la Eucaristía. Bendito sea Dios. Es ese beso del cielo y la tierra reflejada en el sacrificio del altar. Amén. Eso es lo que sucede. El cielo y la tierra se unen en ese momento del sacrificio durante la transustanciación. ¡Tácata! Un beso. Dios vino aquí a hacerse presente cada vez, cada momento, en todo lugar, en todo el planeta, porque quiso estar con nosotros hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Aleluya. Los creyentes son llamados por el nombre a formar parte de esta familia. Se unen y constituyen como familia por el Espíritu Santo. Dele un abrazo al que tiene a su lado, porque es el Espíritu el que te mueve a reconocer a ese que tiene a su lado en su comunidad, en su iglesia, como familia suya, señores. Pero si usted no viene, ¿cómo hacemos comunidad? Si usted no viene, ¿cómo nos conocemos? Si usted no viene, ¿cómo entendemos? Igual, no es solo venir, también lo que vamos hacia afuera, a los espacios donde nos movemos,
llevar lo que hemos vivido aquí, porque aquí lo que celebramos es un culmen. Oye, ser cristiano metido aquí es como de en aire. De show, váyase a comunidades ahí donde hay necesidades reales. Y ese llamado misionero que nos lleva. Octubre es el mes de las misiones. Amén. El Domún, que fue el domingo pasado. La iglesia constituida por Dios tiene un mandato de evangelizar, o sea, anunciar la buena noticia. Cada familia y cada parroquia deben tener una perspectiva, dígalo conmigo, una perspectiva. Señores, si usted no entendió eso, usted vino a nada aquí. Si usted se bautizó y le dijo sí al Señor y esto no está empezando a pasar en su vida, o por lo menos iniciando una inquietud en su corazón con respecto de qué manera yo le respondo a Dios, hay que revisarse. Pues entonces usted está en un comodismo del Sandame y no del Santoma. Porque nos encanta, deme, ay, yo quiero ir al grupo de oración, ay, yo quiero ir a un retiro, ay, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer... Pero cuando necesitamos, vamos a las comunidades, vamos a impactar, vamos a trabajar, no aparecen, no es el mismo ímpetu, ahí es donde se ven y se dividen, para no entrar en definiciones. Debemos irradiar a Cristo al mundo, en el trabajo, en la universidad, en su casa, porque a lo mejor su familia no está centrada en la fe, pero usted sí, pero sí conoce que hacer vida de familia sí es un propósito de Dios. Y usted ama a su familia con sus luces y sus sombras. Y usted acepta a su familia con sus luces y sus sombras. Y usted va a empezar a orar por su familia, porque usted puede ser la luz del mundo en ese hogar. Y usted puede llevar la presencia de Jesucristo por usted haber llegado a ese espacio en su hogar. Porque queremos resolver las cosas de una manera donde hemos sacado el centro, que es la familia, mis amores. Y si usted no ama a su familia, usted no defiende su familia, si usted no cuida a su familia, no espere que se dé una vida de comunidad saludable. Es que no puede salir. Porque una es un reflejo de la otra. La iglesia es un conjunto de personas que confiesa que Jesús es su Salvador. Se considera parte de la iglesia todo aquel que ha respondido al mensaje de salvación por la fe en Cristo Jesús y decide vivir una vida de obediencia y mandato a Dios. It's a choice. Esto no es obligado. Señores, dense un break. Esto no es de hoy para mañana. Usted, si está en ese amor inicial, disfrútese ese amor. Él mismo le va a ir revelando en su momento adecuado cuando entonces vienen las demás cosas. Y vas transformando una cosita a la vez. Estoy hablando mucho malo, pero malo no por mala costumbre, malo con intención del mal a los demás. Empiece a trabajarlo por cositas pequeñas. Si ayer dije 40 palabras, hoy digo 30. Y así sucesivamente, porque tenemos la vida para ir transformando. Y eso se refuerza en la vida de comunidad, en la celebración eucarística y estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? En la medida que yo tengo una mejor relación con Jesús, mejor relación tengo en la comunidad y mejor voy transformando mi vida. Señores, la comunidad nos da 3 galletas. Aquí nosotros, el equipo de Gathering Team, hemos tenido conversaciones que nosotros nos hemos dicho un par de cosas chéveres. Y a veces un hermano te dice 2 oraciones, mira, pero suavecita, y tú te la llevas a tu casa con un quemón porque te confrontó. Pero es que eso es lo que hace una vida en comunidad y te lo dijo con amor. Tampoco es que vamos a venir desde la soberbia, porque uno también tiene que ver desde qué corazón viene qué cosa. Habrán gente todavía en su proceso que eso no lo domina bien. Pero hay gente que viene con un deseo genuino de que tú sí tengas un encuentro con Jesús. Todos los que forman parte de la iglesia de Dios tienen una misión, que es anunciar la buena noticia del Evangelio. Lo refuerza San Mateo en el capítulo 28. Su propósito llamado específico es el de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Hay alguien que quiere ser sal y luz? ¿Hay alguien que quiere sal y luz? Denle un aplauso al Señor. Déjeme decirle algo chulo. Cuando usted toma la decisión de ser sal y luz del mundo, su entorno empieza a transformar. Y va a haber ráfagas heavy del enemigo
Y va a haber tal vez no solo del enemigo, sino de gente que no está entendiendo lo que usted está haciendo. Y vas a tener confrontaciones fuertes. Pero ¿sabes qué? Cuando cimentas tu fe en Jesús y confía, porque eso es lo bello de la iglesia, eso es lo bello de la vida de familia, que fomenta la esperanza. En esta época, y lo saben los doctores de aquí que trabajan la salud mental, que hay una necesidad grande de esperanza en las personas. Hay gente que está hundida en unas depresiones muy fuertes y es porque se les acaba la esperanza en algún momento de su vida. Los creyentes, cuando estamos convencidos, que no significa que no es que pasemos por ahí, hay valles de lágrimas, hay valles de sombra, hay momentos de dolor, hay momentos de angustia, pero siempre muy en el fondo reconocemos que todo obra para bien de aquellos que aman al Señor, y eso es una promesa del Señor. Muy distinto a alguien que no ha experimentado la fe. La forma de enfrentar la vida es totalmente diferente. Esto no es de un sufro, esto es de que lo que yo estoy aceptando como mi cruz de vida da un propósito de eternidad. Aleluya. Y la eternidad es que seamos salvos en Él y que seamos santos en Él. Amén. Producto de entender que seamos sal y luz del mundo, provoca lo siguiente. Y ya acabo con esto. La iglesia crece en el mundo. En el 2025 se hizo un estudio a nivel global de cómo la iglesia se está transformando. Aunque pareciera que no está pasando nada, aunque pareciera una desesperanza, hay partes del mundo que están entendiendo el mensaje y están respondiendo, y la iglesia está creciendo. Y dice así, de la siguiente manera: la iglesia crece en el mundo, y estas son las estadísticas del 2025. Un nuevo papa para 16 millones de católicos más que el año pasado. Aleluya, un aplauso a Dios. Y ahí dice la cifra en la que ha aumentado a nivel mundial. Continúa. Aquí está por regiones del mundo la suma de bautismos y católicos que están sumergidos en sus comunidades y respondiendo a ese llamado que Dios le hizo por medio de su bautismo. Así que un aplauso al Señor por eso. América y África, ahí se ven reflejados importantemente. El número de sacerdotes baja un año más. Son 406.996 en el mundo, 734 menos que el año pasado. Pero hay una situación interesante. En África están surgiendo nuevos sacerdotes. Y hay 2.596 más ahora que se suman, que están saliendo sacerdotes. Así que para la gloria de Dios, esto está sucediendo. Y eso es cuando hemos entendido ser sal y luz del mundo. En total hay 3.453 millones de católicos por 1.000 católicos por cada sacerdote. Una cuota que supera los 5.000 en América y en África. Así que la gloria de Dios continúa pasando. Y dice, suben las estaciones misioneras con sacerdotes residentes. O sea, han habido muchos lugares que se hacen misiones, pero carecen de una figura eclesial. Y la gloria de Dios es que han ido subiendo y hay 666 más, pero bajan las estaciones sin sacerdotes. Obvio, sí, suben en la que sí hay, pues hay menos que son sin. ¿Está bien? Seguimos. Hay 5.430 obispos en todo el mundo, 77 más que el año pasado, y suben especialmente en la orden diocesana. Así que bendito sea Dios, porque esta es una orden diocesana en esta comunidad. Un aplauso a Dios. Las misiones cada vez más multitudinarias. Los misioneros laicos son 444.606, 31.320 más que el año pasado. Así que hay gente que está diciendo que sí, hay gente que está respondiendo con un sí, y hay gente que está diciendo que sí al Señor. Y por último, hay 229.090 escuelas gestionadas por la iglesia en el mundo, más de 64 millones de alumnos. Los centros educativos son de 1.728 más. Aunque pareciera que aquí en Puerto Rico, porque hay menos población, hay menos colegios,
Pero resulta que en otras partes del mundo se están abriendo nuevas oportunidades y gente está recibiendo la palabra de Dios. Amén. Por medio de la educación. Así que siéntese orgulloso de ser parte de la iglesia que fundó Jesús. Póngase en pie, denle un aplauso a Dios. Somos iglesia, la gloria es de la